Sirio. Capítulo 4. Juventud. En el capítulo anterior he hablado solamente de Sirio Cachorro, pero al describir sus capacidades y limitaciones debí referirme necesariamente a su vida posterior. Inició sus aventuras musicales más serias, por ejemplo, ya en la juventud. Me limitaré ahora, con mayor precisión, a la adolescencia de Sirio y su temprana madurez, preparándome así a relatar esa época donde nuestras vidas se confundieron casi íntimamente. En la adolescencia Sirio era ya más alto que el ovejero común. Pero su extrema delgadez sugería que el desarrollo no había sido normal. No era tampoco muy valiente. Evitaba el encuentro con otros perros, más aún al descubrir, luego de varias peleas menores, que el peso de la enorme cabeza le impedía atacar eficazmente a sus enemigos. Perdió en parte esta debilidad al alcanzar la madurez, pues el constante ejercicio le desarrolló los músculos del cuello. Pero en la juventud no podía competir con los ovejeros de menor talla, aunque más experimentados. Uno de ellos, lamentablemente un vecino, se acostumbró a perseguirlo en todo momento. Un día la ignominiosa persecución llegó hasta la casa de los Trelawney, y Plaxi, la escolar, hubo de recurrir a la escoba. Con golpes e insultos alejó prontamente al animal, que llevaba el adecuado nombre de Diaouldu, demonio negro. Sirio oyó más tarde que Plaxi le narraba el incidente a Elizabeth, y añadía: temo que Sirio no tenga muchas agallas. Sirio no conocía la palabra agallas, pero advirtió en la voz de Plaxi, que quería parecer divertida, una profunda mortificación. Fue sigilosamente en busca de un diccionario. Con mucho trabajo, y recurriendo frecuentemente a la lengua húmeda para volver las delgadas hojas, encontró la palabra. No le gustó que Plaxi pensara eso. Pues agallas, según el diccionario Oxford abreviado, significaba valor, ánimo, denuedo, intrepidez, y estaba relacionado con espíritu. Debía reconquistar, de algún modo, el cariño de Plaxi. Ese mismo día la niña pareció dedicar sus mejores atenciones al gatito Trix, sucesor de Tommy. Plaxi, en verdad se dedicaba a los gatos siempre que se sentía alejada de Sirio. Esta vez mimaba a Trix sin preocuparle la presencia del perro, y señalaba la suavidad de la tostada pelambre o la delicada nariz. Sirio creyó advertir que la misma Plaxi mostraba en ese momento una naturaleza felina, envolviéndose en un altanero silencio y una abandonada indolencia, abrazándose a sí misma, como decía a veces. Poco después de su derrota frente a Diaouldu, Sirio tuvo un serio disgusto con Trix. El gato miraba a Plaxi pensando si saltaría o no a su regazo, cuando Sirio perdió el dominio de sí mismo y atacó ruidosamente a su rival. El gato arqueó el lomo, y sin dar un paso atrás lanzó un zarpazo a la cara de Sirio. El perro retrocedió gimiendo. El grito de Plaxi se transformó en una carcajada. Llamó a Sirio cobarde y bravucón, y tomando a Trix en brazos lo cubrió de caricias. Sirio se alejó avergonzado y triste. 2 semanas más tarde se advirtió que Sirio tenía ahora la manía de morder un viejo mango de azada que había en el patio. Cuando tenía a su alcance a algún robusto ser humano, preferentemente Maurice, lo invitaba a que se uniese al juego. Niño y perro tomaban cada uno un extremo del palo y corrían por el jardín. Poco después, Maurice observó: Sirio está cada día más fuerte. Ya no puedo sacarle la madera de la boca. Durante todo este tiempo Sirio eludió cuidadosamente a Diaouldu, pero al fin se sintió preparado. Aunque confiaba ahora en el poder de su dentellada, y los movimientos de la cabeza más veloces y precisos, no podía depender enteramente de la fuerza física. Su estrategia, planeada con gran cuidado, se basaría sobre todo en la astucia. Estudió el campo de batalla, la escena de su anterior derrota, y ensayó varias veces el ataque que lo llevaría a la victoria, en presencia de Plaxi. Esperó una tarde que la niña volviera de la escuela y corrió luego a Glasgow, la granja de Diaouldu. Se paseó por allí ostentosamente y al fin su enemigo lo vio y salió por el portón como una roca negra que desciende a saltos la falda de una montaña. Sirio se volvió y echó a correr hacia Galt. Para llegar a la puerta de la casa, su objetivo aparente, tenía que cruzar el portón del patio, doblando en ángulo recto. Antes de aminorar la marcha, miró hacia atrás.
Diauldu se encontraba a la distancia correcta. Entró entonces en el patio describiendo una curva cerrada, y llegó nuevamente al portón, pero oculto esta vez por la pared. En ese mismo instante el ovejero cruzaba el portón. Sirio se lanzó sobre él, con el impulso de su propia carrera, por el flanco izquierdo. Diauldu rodó por el suelo. Sirio rodó también y le clavó los dientes en el cuello, encontrando mayor asidero que en el mango duro de la azada. Se aferró desesperadamente al otro animal, temiendo que si se le escapaba, la destreza superior del ovejero se le impondría otra vez. Los apagados aullidos de Diauldu y los continuos gruñidos de Sirio pronto hicieron salir a los habitantes de la casa. De reojo, mientras rodaba por el suelo con su enemigo, Sirio vio a Plaxi. La sangre caliente de Diauldu le llenó la boca, amenazando a ahogarlo. Sirio tosió, buscando un poco de aire, pero sin soltar la presa. El sabor salado y el olor de la sangre de Diauldu, explicó más tarde, lo habían enloquecido. Sintió que una energía y una furia contenida se liberaban por primera vez en él. En cierto instante le pasó por la cabeza, como un relámpago, un pensamiento. Esta es la verdadera vida, mi vida, y no esas tonterías humanas. Apretó, sacudió, tironeó, mientras Diauldu forcejeaba cada vez más débilmente. La horrorizada familia Trelawney trató por todos los medios que soltara al ovejero. Lo golpearon, le echaron pimienta a la cara. Sirio estornudó con violencia, pero no abrió la boca. Cayeron sobre él, inmovilizándolo mientras intentaban introducirle un palo entre las mandíbulas. Sirio sintió que su propia sangre se mezclaba a la sangre del ovejero, y la diferencia de sabores lo sorprendió. Plaxi, desesperada, trató de meterle las manos en la boca. Luego, ya fuera de sí, empezó a chillar. Sirio soltó entonces a Diauldu, que quedó tendido en el suelo. El vencedor se alejó majestuosamente, lamiéndose el hocico manchado de sangre, con el lomo erizado. Bebió en la artesa, bajo la bomba del patio y se echó en el suelo, con la cabeza entre las patas, observando la escena. Elizabeth envió a los chicos en busca de agua caliente, desinfectante, vendas, mientras examinaba la herida. Plaxi sostuvo la cabeza del perro inconsciente, mientras Elizabeth ponía en la herida un gran trozo de algodón y vendaba el cuello. Al cabo de un rato Diauldu dio señales de vida. Movió lentamente la cabeza entre las manos de Plaxi, emitió el fantasma de un gruñido, y al fin un gimoteo. Luego lo llevaron dentro de la casa y lo pusieron ante el fuego de la cocina, con un cuenco de agua. Nadie prestó atención a Sirio, echado todavía en el patio, tieso, y de mal humor. Triunfante, pero también desconcertado y resentido. Si Plaxi quería que demostrase valor, ¿por qué no venía a acariciarlo y elogiarlo? Pronto salió Elizabeth, y puso en marcha el auto de la familia. Retrocedió hasta la carretera, entró en la casa, y con ayuda de Maurice sacó a Diauldu en brazos mientras los otros le preparaban un lugar en el asiento trasero del coche. Acostaron cómodamente al perro, sobre una alfombra, y Elizabeth partió hacia Glasgow. Los niños se volvieron hacia Sirio. Caray, dijo Maurice. Esta vez, la has hecho buena. Te matarán como a un animal peligroso, comentó Tansy. Fue casi un asesinato, contribuyó Giles. Plaxi solo dijo: oh, Sirio. Sirio la miró en silencio, tratando de entender qué había en la voz de Plaxi. Reproche y horror, sin duda, pero también algo más, alegría por la proeza de su perro quizá, o superioridad humana. De cualquier modo, ¿qué le importaba a él? Inmóvil, con la cabeza apoyada en las patas delanteras, se quedó mirando a Plaxi. En ese momento llegó Trix, el gato, y frotó el lomo contra las piernas de la niña. Sirio se incorporó rápidamente, con el pelo otra vez erizado, y emitiendo un sonido ronco, mezcla de bufido y gruñido, se alejó con consciente dignidad y cruzó el portón. La lucha con Diauldu fue un punto importante en la carrera de Sirio. Había probado el sabor del triunfo. Los animales de escasa inteligencia no volverían a amedrentarlo. Pero, además, había encontrado cómo expresar su naturaleza más profunda, su naturaleza inconsciente. Había descubierto algo mucho más satisfactorio en verdad que el artificio humano.
Estos pensamientos no eran aún muy claros para él, pero así lo explicó más tarde, al recordar el incidente. Elizabeth le advirtió que si insistía en tratar de matar a alguien podría haber dificultades serias. Recuerda que para los extraños, le dijo, eres solo un perro. Ninguna ley te ampara. Si alguien decide librarse de ti, no lo acusarán de asesinato. Tendrá quizá algunas dificultades, porque eres propiedad nuestra, pero nada más. Sirio, ¿cómo pudiste hacerlo? Concluyó. Fue horrible, una cosa animal. Sirio no respondió a la ofensa. Olió y oyó la despectiva hostilidad de Elizabeth. Era probable que la mujer hubiera dado salida a un odio reprimido y oculto. Sirio vio claramente la insensatez de su conducta, y el peligro que podía encerrar, pero las últimas palabras de Elizabeth lo pusieron fuera de sí, al diablo con todos ellos. Dijo interiormente, pero no dio señal alguna de haber oído a su madre adoptiva. Estaba sentado junto al fuego, y luego del insulto de Elizabeth alzó una pata y se rascó las partes pudendas con gran cuidado y ostentación, costumbre a la que recurría, con gran éxito, cuando quería molestar a los miembros femeninos de la familia. A medida que los meses se convertían en años, Sirio era menos tímido con los otros perros. A su peso y fuerza creciente se añadía una notable inteligencia, y no había ovejero en la región que no reconociera su superioridad. En cuanto a Gallas, parece que durante toda la vida fue en el fondo una criatura pusilánime, que se mostraba audaz solo por desesperación, o cuando no dudaba del resultado, o en esas raras ocasiones en que era dominado por el oscuro dios de la sangre. No puedo hablar de sus relaciones con animales de su especie sin citar sus aventuras sexuales. Mucho antes de la pelea con Diauldu, había empezado a mostrar un perplejo interés por cualquier perra en celo que se le cruzara en el camino. Casi todas lo recibían con indiferencia, considerándolo sin duda un cachorro agrandado. Pero una perra negra, grande y de bastante edad, parecía encontrar muy atractivo al insistente y joven gigante. Sirio practicaba con ella, periódicamente, una buena cantidad de volubles juegos amatorios. Thomas observaba muy interesado las travesuras de la pareja, pues advirtió muy pronto que Sirio carecía de la actitud intuitiva del perro común. Los animales correteaban, se lanzaban el uno sobre el otro en fingido combate, complaciéndose sin duda en el deleitable contacto corporal. Pero al cabo de un rato, Sirio, inmóvil, meneaba tontamente la cola, preguntándose qué haría luego. Esta falta de objetivo, ciertamente es una etapa normal en el desarrollo sexual de los perros, aunque se resuelve pronto en la copulación. Pero Sirio no había visto copular a otra pareja canina, y parecía desconcertado. Solo al presenciar como otro perro, mucho más joven que él, pero más instintivo y fisiológicamente más maduro, poseía a su amada, descubrió lo que deseaba hacer su cuerpo. En adelante sus amores culminaron normalmente. En el plano fisiológico se encontraba aún en la fase escolar, y las perras maduras no lo juzgaban muy atractivo. El sexo, por otra parte, no lo obsesionaba. Le parecía más un símbolo de madurez, algo que podían hacer los perros mayores que un fin en sí mismo. Comparado con Plaxi, y aun los otros chicos, Sirio parecía sexualmente precoz, pero solo porque sus nada restringidos amores aumentaban constantemente su experiencia y su técnica. Para los niños aquel sería en cambio durante mucho tiempo un territorio inexplorado. Según Sirio, aquellos lances amorosos eran, en cierto aspecto, deplorablemente insatisfactorios. La amada de la hora, aun con la figura, la piel y el olor más deleitables, le parecía invariablemente una pobre idiota. No hablaba, no entendía las palabras de cariño. Nada sabía de las aventuras de la mente. Y cuando la época de celo concluía, revelaba una frigidez devastadora y una falta total de atractivos. La fragancia había desaparecido. Solo quedaba la mentalidad de retardada. Thomas se interesó sobremanera en las desenfadadas confidencias de Sirio. Cuando el doctor le preguntaba, ¿pero qué te atrae en ella? El joven Sirio solo podía responder, el olor, un olor maravilloso. Más tarde, ya en la madurez, habló más claramente. En cierta ocasión Sirio me dijo, sí, lo más importante es ese olor.
No puedo explicar su poder, pues el olfato humano es muy deficiente. Pero los poetas han hablado a menudo de las formas y colores deliciosos de la amada, que parecen expresar un espíritu encantado, con frecuencia engañoso. Pues bien, traduzca todo eso a términos de fragancia. La fragancia del deseo de Morwen es como el aroma matinal, con algo de inexpresable. Es el aroma de un espíritu muy delicado y fragante, aunque lamentablemente dormido. Pero huele como si estuviese realmente despierto. ¿Pero y su aspecto? Pregunté, ¿eso no te atrae? Me atrae, respondió Sirio, pero el perro común no le presta atención. Solo el olor le importa, y, por supuesto, también el contacto. Pero el éxtasis nace del olor, un olor dulce, embriagador, penetrante. ¿El aspecto? Sí, ciertamente a mí me interesa el aspecto. Es esbelta, lustrosa, elástica. Sugiere un espíritu que hubiese podido existir si ella estuviese realmente despierta, como yo. Pero, por otra parte, la importancia que yo doy ahora al aspecto de las cosas se debe a haber vivido tanto con los humanos, seres de vista afinada. De cualquier modo, la voz me importa más que el aspecto. No sabe hablar, naturalmente. Pero el tono y el ritmo de la voz le permiten decir las cosas más dulces y tiernas. En verdad, no quiere decirlas. Las dice como en sueños. Las diría realmente si estuviera despierta. Pero volvamos a la adolescencia de Sirio. Elizabeth había educado a sus niños de acuerdo con la tradición moderna. Como vivían en el campo no podían ignorar la existencia del sexo. Bastaba que observaran a bestias y a pájaros. Pero como la vida sexual no provocaba en ellos ningún sentimiento de culpa, como era aún común en aquel entonces, no prestaban mucha atención al fenómeno, y necesitaban de un tiempo sorprendentemente largo para entender qué ocurría. Cuando Sirio tuvo su primer lance amoroso, los dos miembros más jóvenes de la familia, que aún no iban a la escuela, nada sospecharon. Pero muy pronto Sirio empezó a hablar del asunto con evidente orgullo. Elizabeth tuvo que recurrir a todo su tacto y sentido del humor en defensa de las convenciones. Algo perfectamente correcto y adecuado para Sirio no lo era para los niños, aunque sí para los adultos. Por otra parte, no se hablaba de eso fuera de casa, y menos en Gales. Todo esto, le confesó Elizabeth a Thomas, fue bastante fastidioso, y confiaba no haber hecho más mal que bien. Plaxi, por supuesto, había vivido ya varios amores infantiles. En su primer año escolar se había enamorado violentamente de una compañera galesa. Sirio sintió, por primera vez en su vida, que no lo querían. Plaxi salía de la escuela o terminaba sus tareas en la casa y no tenía tiempo para jugar. Gwen siempre la esperaba para algo. Sirio no podía acompañarla porque explicaba la niña Gwen descubriría muy pronto que el perro sabía hablar, y nadie debía saber aún que era algo más que un superovejero. Era este un secreto que habían mantenido hasta entonces como un misterio sagrado. Nadie lo conocía, salvo los 6 miembros de la familia, y Kate, aceptada desde hacía tiempo en la tribu. Las otras integrantes del servicio doméstico, Mildred la nodriza, y su ayudante local, habían sido oportunamente despedidas. Sirio entendía por lo tanto el valor del argumento de Plaxi, pero creía advertir que la niña se alegraba realmente de poder recurrir a una excusa tan plausible. La pérdida de la confianza y compañía de Plaxi fueron un rudo golpe para el cachorro. Se pasaba las horas paseándose por la casa y el jardín esperando el regreso de su amiga. Plaxi llegaba al fin, y Sirio la recibía efusivamente, pero la niña parecía siempre algo distraída, y hasta indiferente. Al cabo de un tiempo este amor se desvaneció, y Sirio recuperó su importancia. Pero vinieron otros amores. A los 12 años Plaxi perdió la cabeza por el hijo del herrero local, Willin, que tenía 18. Fue una relación unilateral, y Plaxi lo veía muy poco. Hizo de Sirio su confidente, y este la consolaba afirmando que Willin debía de ser muy estúpido para no enamorarse de una niña tan hermosa. En cierta ocasión dijo: de cualquier modo, Plaxi, yo te quiero. La niña lo abrazó. Sí, ya lo sé, dijo, y yo a ti. Pero quiero también a Willin. Es de mi especie, y tú no. A ti te quiero de otra manera. No menos, pero de otra manera.
Mientras Plaxi languidecía por su membrudo herrero, Sirio empezó a interesarse seriamente en las hembras de su especie. Plaxi descubrió de pronto que no disponía ya de su fiel confidente, antes dispuesto siempre a escucharla y simpatizar con ella. Lo buscaba a veces, al volver de las clases, y no podía encontrarlo. Y cuando lo encontraba advertía que Sirio estaba mentalmente ausente, y que su simpatía era superficial. En cierta ocasión Plaxi le describía cómo Willin blandía maravillosamente el martillo sobre el hierro al rojo blanco y la sonrisa que le dedicó después, cuando Sirio se incorporó de pronto, husmeó el aire un instante, y echó a correr. Amargamente mortificada, Plaxi pensó que Sirio no era realmente un amigo, sino una bestia ruda. Esta expresión la había aprendido hacía muy poco tiempo, en la escuela. Sirio nada entendía, y en nada se interesaba, concluyó. Pero la niña sabía muy bien que esto no era cierto. Su pasión intermitente, y siempre insatisfecha, se arrastró a lo largo de 18 meses, inspirándole muy dulces penas y haciéndola sentirse muy importante, hasta que un día tropezó con Sirio, en el acto mismo del amor con su fragante compañera del momento. La niña había visto ya anteriormente a dos perros que se comportaban de esa extraña manera, pero nunca a Sirio. Advirtió muy sorprendida que el descubrimiento la afectaba terriblemente. Se alejó con rapidez, sintiéndose, sin razón aparente, abandonada e insultada. 2 o 3 años después de haberse enamorado de Willin, Plaxi hizo su primera conquista. Conway Pritchard, el hijo del cartero, era más activo que el siempre amistoso, pero nunca sentimental Willin. Ante todo Conway se había peleado con otro chico por ella. Esto era emocionante. Plaxi permitió que Conway la monopolizara. Sirio fue abandonado otra vez. A veces interesado por alguna perra o la caza, no le importaba mucho, pero muy a menudo se sentía solo. Más aún, los modales de Plaxi con Sirio eran ahora de una inexplicable rudeza. En una ocasión Sirio encontró a los jóvenes que se paseaban por el campo tomados de la mano. Cuando Plaxi vio al perro se apartó y dijo como si se dirigiera a un perro común: «Vete a casa, Sirio». «¿Pero para qué quería tu padre estas bestias cabezonas?», preguntó Conway. Plaxi rió nerviosamente, y respondió con voz algo chillona: «Oh, Sirio es bueno. Vete, Sirio, no te necesitamos». Mientras el perro esperaba, inmóvil, intentando descubrir qué había en la voz de Plaxi, Conway se agachó como para recoger una piedra y dijo: «Vete a casa, demonio». La fuerte cabellera sedosa se erizó a lo largo del cuello y los hombros de Sirio, que se inclinó ominosamente hacia Conway, la cabeza baja, las orejas echadas hacia atrás, y la sombra de un gruñido en las fauces. Plaxi gritó, asustada: «Sirio, no seas loco». El perro la miró fríamente, se volvió, y se alejó camino abajo. Esa misma noche Plaxi intentó reanudar su amistad con Sirio, pero sin éxito. «Lamento mucho lo de esta tarde», dijo ella al fin, y Sirio advirtió que iba a echarse a llorar, pero ¿qué podía hacer? Debía fingir que eras un perro común, ¿no es cierto? La respuesta de Sirio la desconcertó. «¿Desearías que lo fuese realmente, verdad?» «Oh, Sirio, no es así», replicó Plaxi con los ojos llenos de lágrimas, «pero estoy creciendo y tengo que ser como las otras chicas». «Claro», respondió. «Y yo tengo que ser como los otros perros, aunque no lo sea en verdad, y no haya nadie como yo en el mundo». Sirio trató de alejarse, pero Plaxi lo retuvo abrazándolo, y dijo: «Oh, tú y yo seremos siempre amigos. Aunque uno de nosotros se aleje y viva otra vida, y volveremos a encontrarnos». «Si así fuese», dijo, «no me sentiría tan solo, aunque estuvieras lejos». Plaxi sonrió y lo acarició. «Plaxi, aunque eres una muchacha, y yo un perro, nadie acompaña como tú mi soledad». Husmeó levemente el cuello de Plaxi, y añadió: «Y tu olor es en verdad más hermoso que esas enloquecedoras fragancias de las perras». Luego, con su risita gimoteante, añadió: «Hermosa perra humana». Plaxi se ruborizó, pero lanzó una carcajada. Consideró silenciosamente la frase y dijo: «Si Conway me llamase perra, significaría algo horrible, y jamás volvería a hablarle».
Pero cuando lo dices tú, supongo que es un cumplido. Pero eres una perra, protestó Sirio, una perra de la especie Homo sapiens, que para Tomás es un animal de zoológico. Después del incidente en el sendero, los amoríos de Plaxi y Conway decayeron rápidamente. Ella lo veía ahora bajo una nueva luz. Conway era un animal humano, bastante atrayente, pero nada más. Su figura y su seguro e irresistible modo de hacer el amor eran sus únicos atributos. El perro Sirio era mucho más humano. Durante un tiempo Plaxi y Sirio anduvieron siempre juntos. La niña le pidió que la acompañara a la escuela por la mañana y la fuese a buscar a la tarde para mantener alejado a Conway. Cuando Plaxi iba a las fiestas y bailes escolares, Sirio, naturalmente, se sentía solo y aburrido, pero no se molestaba. Ella volvería. Del mismo modo, cuando el perro salía con Thomas, Plaxi lo esperaba confiadamente dedicada a sus quehaceres. Ya de vuelta, Sirio le contaría lo que habían hecho. Incluso cuando lo enloquecía a alguna nueva perra, Plaxi tampoco se preocupaba demasiado. Se sentía secreta e inesperadamente celosa, pero se reía de sí misma y ocultaba sus sentimientos. Los problemas amorosos de Sirio, se decía, no le concernían, y no tenían en realidad ninguna importancia. De cualquier manera, duraban muy poco. Ella misma, por otra parte, estaba interesándose por un joven que había conocido en un baile de colegio, un estudiante que cursaba en Bangor. En aquella época, así me contaron, Plaxi comenzó a mostrar esa curiosa gracia que fue luego tan notable. Era quizá una gracia natural, o debida a la constante compañía de una criatura no humana, o ambas cosas. La esposa del médico local comentó una vez: esa niña llegará a ser encantadora, pero en cierto modo no es totalmente humana. En la escuela la llamaban frecuentemente gatita, y había en ella, en verdad, algo de felino. Los suaves cabellos, los ojos grandes de un color azul verdoso, la cara ancha, la barbilla puntiaguda y la nariz chata recordaban evidentemente a un gato. Lo mismo su andar, deliberado y elástico. Cuando tenía algún acceso de mal humor, y parecía inaccesible, su madre la llamaba la gatita solitaria. Solo mucho después de haberme casado con ella le expuse mi teoría. Se trataba, por supuesto, de la influencia de Sirio, le dije. La compañía del perro había desarrollado en ella modales muy poco humanos. Pero había entre ellos, también, un antagonismo latente, y esos modales habían adquirido así características felinas. No era raro que Sirio se sintiera ante ella arrobado y exasperado a la vez. Como todos sus admiradores por otra parte, desde Conway hasta yo mismo. Esa protesta inconsciente contra Sirio se revelaba, particularmente, en la extraordinaria delicadeza y precisión con que movía las manos. Parecía a veces que éstas expresaran mejor que sus ojos, la conciencia que tenía de sí misma. Pero en este carácter de elegante manualidad no había mucho de felino. Recordaba, por ejemplo, a las bailarinas javanesas, que mueven sus manos tan exquisitamente. Era, a la vez, algo humano y parahumano. Más que una gata, parecía un hada. Y era en verdad, y simultáneamente, una gata, un fauno, una dríada, un elfo, y una bruja. Esta descripción concuerda por lo menos con lo que era Plaxi cuando yo la conocí. En su temprana madurez. En la infancia, ese peculiar encanto apenas se insinuaba. Pero a los 15 y 16 años su belleza, muy poco humana, atraía notablemente a los jóvenes. En esa época Plaxi tenía 16 años, Elizabeth sugirió a Thomas que la niña podía ir a algún colegio. Los otros habían ingresado a una edad mucho menor. Plaxi se había quedado hasta entonces en la casa en parte para acompañar a Sirio. Pero ahora, dijo Elizabeth, está demasiado tiempo con él. Hay que sacarla de esta desolación. Necesita conocer a otra gente de su especie. Thomas había pensado interiormente no mandarla al colegio. No se trataba solo del beneficio de Sirio, pero los otros tres chicos habían sido aplastados, en cierto modo, por la educación. Desolación. Exclamó Thomas, ¿y qué me dices del maldito monasterio donde estuvo Tansy? Elizabeth admitió que eso había salido bastante mal, y añadió. De cualquier modo, podríamos enviarla a un sitio más moderno, un colegio mixto, por ejemplo.
No alterna bastante con muchachos. Cosa rara, o quizá nada rara, ambos padres, aunque de ideas modernas, y amigos de sus hijos, nada sabían de sus amores. Me permito creer que Thomas no deseaba que Plaxi se alejase por otro motivo, un motivo que él mismo no reconocía. Quizá me equivoque, pero las raras veces que los vi juntos me pareció que la unión de Thomas con su hija no era solo objetiva y ostentosamente científica. Sospecho que la idea de pasar los fines de semana en Gard sin Plaxi no lo atraía mucho. Plaxi por su parte, no se acercaba a Thomas. A veces se reía de él. Por ejemplo, de su costumbre de fruncir los labios cuando algo lo intrigaba. Thomas no logró contagiarle su pasión por la ciencia, pero si Plaxi oía que lo criticaban, lo defendía con ardor sorprendente. Por esto, y lo ocurrido más tarde, infiero que la pasión de Thomas era correspondida. Mucho después, cuando nos casamos, y yo planeé esta biografía de Sirio, Plaxi ridiculizó la idea de una unión oculta y profunda entre ella y su padre. Como muchos psicólogos aficionados, argumentó, yo siempre buscaba un complejo paterno. Este libro se refiere a Sirio, no a Plaxi. No hubiera mencionado el problema de las relaciones de Plaxi con Thomas, si no creyese que arroja alguna luz sobre Sirio, obra magna de Thomas, y su constante preocupación. Thomas, en fin, no veía la necesidad de enviar a Plaxi a un colegio de pupilos. Cuando dio su consentimiento, y empezaron a buscar algún colegio adecuado, ninguno le gustaba. Al fin aceptó cierto establecimiento mixto, aproximadamente moderno, no muy lejos de Cambridge. Todo el asunto, como es natural, había sido discutido con Plaxi, quien se resistía a ir a la cárcel. Un cambio tan grande debía de intimidarla, pero además se le ocurrió pensar qué haría Sirio sin ella. Como respondiendo a esta inexpresada pregunta, Elizabeth dijo: es tiempo que Sirio se aleje también un poco. Aprenderá las tareas del ovejero. Plaxi consintió al fin, y una vez decidida le pareció que el día de la partida no llegaba nunca. Atribuyó esta avidez a la perspectiva de convertirse en una muchacha normal. Evidentemente, en su relación con Sirio había ya un serio conflicto. Thomas habló al perro del cambio que Elizabeth y él habían planeado. Le dijo ante todo que era hora de que llevase una vida activa, lejos del hogar. Sé muy bien, naturalmente, que no puedo tratarte como un perro cualquiera y que tú mismo debes decidir tu destino. Pero eres joven, tanto física como mentalmente, del nivel de Plaxi, los 16 años. El consejo de un hombre maduro podría serte útil. Por supuesto, tengo ideas propias acerca de tu futuro. Tu inteligencia no es inferior a la de un adolescente humano, y en algún aspecto me pareces superior. Podrías ser, por ejemplo, un gran especialista en psicología animal, y me gustaría que trabajaras conmigo en Cambridge. Pero no quiero que tus particularidades se divulguen. La publicidad te haría mucho daño, y por otra parte, no has completado aún tu educación. Necesitarías ahora, me parece, trabajar como ovejero durante un año por lo menos. Te presentaré como mi super ovejero. Creo que podría colocarte en la granja de Pug y el hombre, no cabe duda, te trataría decentemente. La vida será dura, por supuesto, pero lo necesitas. Como experiencia despertará tu interés, y te será útil en el futuro. Pero cuidado, recuerda que para los otros no sabes hablar. Aunque en esto tienes ya alguna práctica. El trabajo te aburrirá a veces, pero hay pocos trabajos realmente entretenidos. En cuanto a tus intereses intelectuales, dependerás de ti mismo. No habrá posibilidad de leer, aunque podrás hacer interesantísimas observaciones sobre la conducta animal y humana. Sirio escuchó con atención esta larga arenga. Caminaban con Thomas por la cresta del Moel. Al fin habló, muy lentamente, pues Thomas no estaba tan acostumbrado a su lenguaje como los otros. Sí, dijo. Me parece bien. Pero podré venir a casa de cuando en cuando. Oh, sí, respondió Thomas con voz alterada. Quizá no sabes que Plaxi era pupila a un colegio. Le diré a Pug que nos gustaría verte en las fiestas. Ahora que Gellert ha muerto, eres el perro de la familia. Pug entenderá. En un principio tú y Plaxi os echaréis de menos.
Pero al fin y al cabo tendréis que separaros algún día, y será mejor que os acostumbréis desde ahora. Sí, por supuesto, dijo Sirio, pero bajó la cola y calló un rato. Al fin dijo. ¿Por qué no hizo otro como yo? Me sentiré muy solo. Tomás le dijo que había habido una camada de 4 como él, pero que todos habían muerto. Lo hemos intentado muchas veces, continuó. Obtener perros como Heller no cuesta mucho, pero tu caso es distinto. Hay 2 buenos cachorros ahora, pero son aún muy jóvenes, y no se sabe qué puede ocurrir. La superchimpancé no te sirve naturalmente de mucho. Es un problema, parece a veces idiota, y otras demasiado inteligente. Cada vez que uno de los hijos partía para el colegio, la casa se alborotaba. Había que adquirir libros, materiales de estudio, equipo de deportes. A medida que pasaban los días, Plaxi se dedicaba más y más a estos preparativos. Su alegría asombró a Sirio. Pensó que Plaxi afrontaba con valor la inminente congoja. Pero su alegría olía frecuentemente a auténtica. Como Sirio, aparte de llevar uno que otro mensaje, poco intervenía en estas tareas, le sobraba tiempo para meditar en el futuro. Detrás de su alegría, advirtió, Plaxi se sentía desolada ante la perspectiva de alejarse de su hogar y los seres queridos. Si hubiese sido más joven, no lo hubiera sentido tanto. La mañana de su partida tropezó con Sirio en el descanso de la escalera. Dejó caer su atado de ropa, se arrodilló y abrazó al sorprendido animal. En un arranque digno de una colegiala sentimental, pero realmente sincero, Plaxi dijo. Pase lo que pase, siempre seré tuya. Así fue siempre, aun cuando fui mala contigo. Aunque me enamore de alguien y me case, seré tuya. ¿Cómo no lo supe hasta hoy? Yo seré tuyo hasta la muerte, replicó Sirio. Lo sé desde que te mordí. Mirándolo a los ojos grises y acariciándole la espesa pelambre del cuello, Plaxi le dijo. Es inevitable que a veces nos hagamos daño. Somos tan distintos. Sí, contestó el perro. Pero cuanto más distintos, más hermoso es el amor.